Saludos mis queridos estudiantes. Hoy haremos una introducción a lo que hemos denominado el origen, surgimiento y evolución del derecho internacional. Obviamente hay muchas teorías, nosotros tenemos nuestros propios estudios y nuestras propias teorizaciones en este aspecto, y nosotros hemos planteado siempre el surgimiento del derecho ambiental en el año 1968. Obviamente algunos dirán que hay antecedentes previos, algunos dirán que quizás son acciones posteriores a este año, pero nosotros explicaremos un poco en esta introducción. Este es un tema que da quizás para una docena de estas clases, porque es un tema bien amplio. Si hacemos un planteamiento desde el Club de Roma en el año 68 hasta los acuerdos de París en el año 2020, cuando ya termina su vigencia el protocolo de Kioto y los acuerdos de París entran en plenitud. Sin embargo, todos estos años en la evolución del derecho ambiental han tenido poco a poco sus paradigmas que han roto de alguna manera positivo para lograr que tengamos el derecho ambiental a nivel global como lo tenemos hoy en día. Y para nosotros ese inicio se da casualmente en el año 1968, cuando un grupo de expertos obviamente se reúne y crean un organismo bajo la legislación suiza que se denomina el Club de Roma. El Club de Roma obviamente es convocado por un personaje que estaba muy vinculado en el mundo científico, el italiano Aurelio Pesei, que de alguna manera convoca a algunos expertos en distintas disciplinas y hace un encargo luego de que se reúnen y conforman este organismo denominado el Club de Roma. Hace un encargo en aquel momento al MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, donde ellos le piden un estudio. Este estudio, que fue dirigido por el profesor Meadows, toma 5 factores importantes, y estos factores importantes que de una u otra manera determinan ¿qué cosa? Determinan el límite que tiene el crecimiento de la población del planeta Tierra, y que son la población, la producción agrícola, los recursos naturales, la producción industrial y la contaminación. Es decir, estos 5 factores llevan a que ese estudio y la entrega del mismo al Club de Roma en un documento que se llama Los límites del crecimiento son los que lanzan las alarmas, ¿sí? Porque en este estudio científico, el mundo científico intelectual dice: si sigue creciendo la producción, sigue creciendo la producción agrícola, disminuyen los recursos naturales, aumenta la producción industrial, aumenta la contaminación, ¿hasta dónde puede crecer el mundo? Se decía que ese crecimiento, cuando nos referimos al crecimiento del mundo, nos referimos al crecimiento de la población, al crecimiento industrial, al crecimiento de la contaminación, tiene un límite. Entonces, los límites del crecimiento, ese documento dice: oye, el planeta puede crecer hasta aquí. Más allá, lo que ocurre es la devastación del mundo donde vivimos. Comienza entonces ese documento científico a ser la base de toda la evolución del derecho ambiental. Allí determino yo los primeros pasos científicos que comienzan a detonar las alarmas, y que entonces en ese documento encargado en el 68, terminado en los años 70, nos lleva a la primera gran cumbre, que fue la conferencia de Estocolmo sobre el medio humano. Allí se analizan las conclusiones de este documento denominado Los límites del crecimiento, ¿sí? Y que de alguna u otra manera hacen que surjan los principios del derecho ambiental. Esta reunión se realizó en Estocolmo en el año 72, y allí obviamente surgen una serie de planteamientos interesantísimos que nunca antes se habían tenido a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque obviamente entre algunas de las cosas que se debatían era que había que crear un organismo internacional que regulara la materia ambiental. Ahí surge el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, OpenUMA.
Entonces, a raíz de esa reunión que se realizó en Estocolmo, surge y se adopta el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente. Y comienza el tema del derecho ambiental a tomar forma. Comienza el mundo a plantearse, a decir, miren, es necesario una regulación que no puede dejarse a discreción de los países, porque la contaminación es global. La contaminación, como hemos indicado en algunas de nuestras otras ponencias, involucra que más allá de los límites artificiales que los seres humanos hemos puesto a nuestros respectivos países, la contaminación no le importa con eso. Usted no puede plantear que, por ejemplo, si en México ocurre de una u otra manera un derrame petrolero, ese derrame petrolero sea contenido porque el petróleo no va a pasar hacia Guatemala porque el límite no se lo permite. Eso no es cierto, ¿sí? Usted no va a evitar que obviamente algo que es lanzado al espacio por la industria, por ejemplo, de Brasil, ¿sí?, esa contaminación atmosférica no pase a Venezuela, no pase a Colombia, no pase a Perú, no pase a Argentina. Eso es inevitable, porque la contaminación no conoce límites. Usted no puede evitar que las especies migratorias de la vida silvestre migren según cambian las estaciones de un país a otro. Es decir, el mundo es uno solo. Los límites artificiales que ha establecido el ser humano no evitan la contaminación y por lo tanto los límites del crecimiento, que es el informe que preparó este grupo de intelectuales, comienza a marcar las pautas y comienza a establecer que hay que ir regulando muchos aspectos que hasta ese momento, como no se sabía que podía haber un límite y que el planeta no podía aguantar un crecimiento desmedido de la población de seres humanos con el consumo de los recursos naturales que eso involucra, con el deterioro del medio ambiente que bajo malas prácticas era inevitable, y que obviamente algunos otros factores, como por ejemplo el cambio climático, que se ve un poco más adelante a través de la Convención Marco de Cambio Climático en el año 1992, no era una fantasía, sino que era un fenómeno que ha ocurrido en el planeta Tierra durante muchos ciclos, es algo que nos afecta poco a poco, porque obviamente no se puede evitar. Lo que hacen los planteamientos a través de la evolución de esta normativa internacional, por ejemplo en el tema del cambio climático, es buscar la forma de mitigar el mismo y de adaptarse al cambio climático, porque las poblaciones deben aprender a vivir con esto. Entonces, todos estos aspectos técnicos, la diversidad biológica, todo lo que involucra esa diversidad biológica que se comienza a regular en otra convención que también surge del año 1992 de la Cumbre de Río, ¿sí?, que es la Convención de Diversidad Biológica, también obviamente son alimentados no solamente por el informe general que se emitió de los límites del crecimiento, sino también en los años 80 el informe Brundtland, que efectivamente hace el planteamiento del futuro que queremos. Ese es otro informe que obviamente es planteado al mundo luego de algunos encargos de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que va poco a poco generando la evolución que se requiere hasta tener obviamente, ¿qué cosa? Tener obviamente nuestro futuro común, que es el nombre correcto que tiene el informe Brundtland, y hace los planteamientos necesarios para llevarnos hacia la Cumbre de Río. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a entender que estos años, entre 1968 y 1992, son los años donde lo que hoy conocemos como el derecho ambiental comienza a tomar la forma que poco a poco permea hacia los distintos países que van adaptando, que van participando, que van siendo parte de las grandes cumbres, sobre todo la del 72 de Estocolmo y la del 92 de Río, y que poco a poco va dándole forma a todo lo que se transforma no solamente en convenciones, sino en legislación interna de cada uno de nuestros países, adoptando principios, adoptando informes, adoptando planteamientos y además llegando a tener compromisos internos de las naciones.